Estamos con Alonso Cárdenas, politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Muy buenas noches. ¿Me escucha? A ver, vamos a ver si podemos... ¿Me escucha ahora? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Le habla Diego, ¿cómo está? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, a ver, ¿cree usted que el presidente debería responder de una manera más clara aún lo que ocurrió con su tesis? Bueno, definitivamente, ¿no? En un acto de transparencia y de rendición de cuentas hacia la ciudadanía, el presidente Castillo debería poner en blanco y negro los alcances de su tesis, ¿no? Más ahora que es pública, ¿no? Que es de dominio público, ya que la Universidad César Vallejo ha dicho que, bueno, disculpe, se va a hacer público este documento, ¿no? Disculpe. Sí, no se preocupe. Pero por ironías de la vida, la Universidad César Vallejo pues es propiedad del señor César Acuña, que también ha tenido severas denuncias por este mismo tema, ¿no? Por el plagio. Recordemos la campaña presidencial, donde prácticamente se le obligó a dar un paso al costado por las serias denuncias que tenía sobre plagio en sus diferentes grados académicos, ¿no? Y también sería un acto, creo yo, de transparencia y de honradez hacia la ciudadanía, que los congresistas que tienen grado de magíster o doctor de la Universidad César Vallejo también hagan públicas sus tesis de grado para ver si efectivamente existe plagio o no, ¿no? Porque este tema del plagio está desgraciadamente generalizado en nuestras autoridades políticas, ¿no? Lo hemos visto con el ministro de Educación, el señor Serna, con la ministra de Trabajo, la señora Betsy Chávez, ahora con el mismo presidente de la República. Y bueno, no creo que los congresistas que también han estudiado en esa casa de estudios, digamos, en un acto de transparencia puedan poner a disposición de la ciudadanía también sus tesis de maestría y también de doctorado. Recordemos que la César Vallejo produce más doctores que la Universidad de Oxford, ¿no? Por ejemplo, imagínese usted. Sí, acá toda producción se ríe porque es muy paradójico, ¿no? Y llama mucho la atención porque, a ver, se está apuntando mucho a la Universidad César Vallejo justamente por los datos que usted menciona y tiene mucha razón por las autoridades que también deberían dar sus tesis. Pero aquí hay algo que puede ir más al fondo porque llama también la atención que Karenín López haya dicho en su momento que Bruno Pacheco habría ayudado a tener esta maestría también del presidente Pedro Castillo. ¿Cree que hay algo más detrás de estas puras coincidencias? Bueno, si el señor Bruno Pacheco ayudó al presidente Pedro Castillo a sacar su tesis, pues lo ayudó muy mal, ¿no? Porque por lo que se pudo ver en el reportaje de Panorama, no existe una sola cita, ¿no? Una sola cita, un pie de página, no una referencia bibliográfica, absolutamente nada, ¿no? Cuando los que estamos involucrados en el mundo académico sabemos que se debe exigir un mínimo de rigurosidad al momento de presentar una investigación para obtener nada más y nada menos que un grado de magíster, ¿no? Además, también se señala que los sinodales, ¿no? Los revisores de este trabajo de investigación no existen en la RENIEC, ¿no? O sea, son una suma de hechos que la verdad ponen en tela de juicio, digamos, las capacidades, ¿no? La solvencia que puede tener el presidente y otros funcionarios que están en los más altos cargos del poder público en temas tan básicos y tan fundamentales como hacer una tesis, ¿no? ¿Cuál es la cuestión de fondo? La cuestión de fondo es que el presidente de la República, el Poder Ejecutivo y también el Congreso están de acuerdo en que la Superintendencia de Educación Superior, la SUNEDU, pues ya debe volver a las viejas prácticas de la Asamblea Nacional de Rectores, ¿no? Esto ha sido lo que se ha aprobado el día de hoy, con nefastas consecuencias para la educación superior en nuestro país. Ahora, ¿usted cree que esta pepita que dio Panorama y estas grandes booms que se esperan justamente todos los domingos para poder fortalecer una moción de vacancia y que sea más sólida, cree que esto, lo de la tesis, pueda fortalecerlo o cree que todavía no existe una prueba contundente o voluntad tal vez del Congreso de la República para aprobar una vacancia? ¿Cuál es su perspectiva? Bueno, yo creo que estos elementos que se están destapando van sumando, ¿no?, a una vorágine que apunta efectivamente a la vacancia del presidente de la República, ¿no? Pero es muy importante señalar
que el Congreso, mucho antes de que el presidente Castillo asumiera, digamos, la primera magistratura, ya tenía toda la intención de vacarlo, ¿no? Recordemos que cierto sector de la prensa, cierto sector de los partidos políticos, del sector empresarial, de los medios de comunicación, no quisieron reconocer los resultados de la elección de Pedro Castillo contra Keiko Fujimori, inventándose pues un fraude inexistente, llevándolo inclusive a la Organización de Estados Americanos, cuando la misma Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, el Centro Carter y todos los observadores internacionales señalaban claramente que en el Perú no hubo fraude, ¿no? Sí, pues, entonces, digamos, esta telaraña que se ha ido construyendo, digamos, ya venía desde mucho antes, ¿no? Los destapes que se están dando en contra del Poder Ejecutivo son graves, ¿no? Este es un tema muy grave que en otros países ameritan la renuncia inmediata, ¿no? No es la primera vez que se descubren estos plagios o estos fraudes. Por ejemplo, en México, en Hungría, en diferentes países, el funcionario público involucrado es defenestrado inmediatamente y, bueno, pues ahí queda, ¿no? Porque se toma muy en serio la rigurosidad con la cual uno puede acceder a un grado académico, ¿no? Y no solo es expreso de la oposición, ¿no? Bueno, perdón, del gobierno, sino también el Congreso ha tenido esta como que historia también del fraude, y eso no encaja bien, ¿no? En un panorama bien complejo. ¿Usted cree que debería entonces renunciar el presidente Castillo ante esta situación? Bueno, yo creo que recordemos que el premier, ¿no?, el señor Aníbal Torres, es decano, ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es un investigador muy, muy conocido, ha publicado muchos libros y conoce obviamente estos temas de la rigurosidad académica al momento de presentar una tesis de maestría, ¿no? Entonces él, como profesor universitario, me imagino que tendrá la cercanía de hablar con el presidente Castillo y decirle, oye, ¿qué está sucediendo aquí?, ¿no? Porque, como tú muy bien lo has señalado anteriormente, la bola de nieve sigue creciendo, ¿no? Y los ciudadanos, ¿no?, los ciudadanos peruanos, los ciudadanos de a pie, estamos en medio de un fuego cruzado entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo en un contexto nacional e internacional cada vez más complejo, ¿no? Tenemos el tema, por ejemplo, de la emergencia alimentaria, la seguridad alimentaria, y ese tema no lo estamos viendo, ¿no? Estamos como que en medio de un fuego cruzado donde los grandes temas, los temas de fondo, no se están abordando, ¿no? Y yo te cito la crisis alimentaria porque desde mi punto de vista es lo más grave que se avecina en los próximos meses y no se está tomando ninguna acción sobre el particular. Coincido totalmente con usted. Vamos a ir avanzando con los temas. En un solo día el Congreso aprobó las interpelaciones a 4 ministros, ¿no? La otra semana van a tener que ir al Congreso a dar explicaciones. ¿Cree que este control político de las interpelaciones, que ya se acusaba de ser muy prostituido, por decirlo así, muy usado, sigue siéndolo? ¿O cree que esto ya se merita unas interpelaciones a estos ministros? Bueno, los hechos creo yo que lo ameritan, ¿no? Este fallido toque de queda que nos encerró a los limeños y chalacos el 5 de abril, el pésimo manejo de la conflictividad social que se está viviendo, digamos, la poca claridad que tiene el gobierno para manejar algunos temas, ¿no? Pero el problema de fondo es que los que van a interpelar están todavía más desaprobados que las autoridades que van a interpelar, es decir, el Congreso tiene mayor desaprobación que el presidente de la República, el Poder Ejecutivo en general, ¿no? Entonces, estamos ante una, ¿cómo decirlo?, ¿no?, una crisis política. Yo ya lo había mencionado anteriormente, que bajo las actuales reglas de juego es ya irreversible, ¿no? No se va a poder modificar una, digamos, salida mucho más, digamos, institucionalizada bajo las actuales reglas de juego, ¿no? El adelanto de las elecciones que se está mencionando cada vez más, si se hace con las actuales reglas del juego, va a ser un salto al vacío, no nos puede llevar inclusive a una situación mucho peor, por lo que yo hago el llamado a que las reformas políticas se tienen que dar, pero ya, ¿no?, de una manera impostergable para por fin poder salir del pantano en que nos encontramos actualmente. Hay un punto de vista muy importante, a ver si usted coincide con este, y es que, a ver, se pierde mucho tiempo respecto a las interpelaciones, ¿no? Tiempo, días, horas en el Congreso de la República. Se menciona un punto de vista muy válido que sería, ¿por qué no interpelar
de frente a Aníbal Torres, y si Aníbal Torres no convence con sus ideas y lo censuran, realmente caerían todos los ministros. ¿Cree que es una estrategia que se debió considerar? Bueno, yo creo que esto es parte del show mediático que hace el Congreso de la República, ¿no? Al citar a diferentes ministros sabiendo que cuando el presidente del Consejo de Ministros cae, la crisis del gabinete es total, ¿no? Pero recordemos que esto de los cambios de ministros y las crisis de gabinete no es algo reciente, ¿no? Ya lo venimos arrastrando desde que se recuperó la democracia con el gobierno de Valentín Paniagua, ¿no? Yo he visto los números y desde Paniagua a la fecha han pasado 31 presidentes del Consejo de Ministros. Es decir, que tenemos un cambio de presidente del Consejo de Ministros cada 10 meses. Dígame usted, ¿qué política pública se puede implementar con tantos cambios, tantas modificaciones, ¿no? Tantas alteraciones, tantas interrupciones de los procesos que lleva a cabo, por ejemplo, una política pública, ¿no? Claro, ya en este gobierno de Castillo ya tenemos el récord, porque apenas van 9 meses y ya tenemos 4 presidentes del Consejo de Ministros, ¿no? Si vemos un poco la historia, con Valentín Paniagua hubo 1, con Toledo 5, con Alan 5, con Humala 7, con el periodo de PPK que fue muy turbulento, hubieron 9, y ahora en menos de 10 meses tenemos 4 presidentes del Consejo de Ministros. Entonces eso para las políticas públicas pues es una puñalada por la espalda, no es una inestabilidad que no se ve en ningún otro país de América Latina. Así es, así es. Bueno, señor Cárdenas, le agradezco bastante su presencia, esperemos invitarlo nuevamente aquí en el programa. Muchas gracias, le agradezco bastante. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches, gracias. Alonso Cárdenas, politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, dándonos su punto de vista respecto a la respuesta del presidente Castillo también sobre el plagio, ¿no?, de su tesis y también a las interpelaciones de los ministros que se avecinan la próxima semana. ¿Censurará a alguien? Vamos a ver qué es lo que pasa.